El siguiente video corresponde a la presentación de algunas estrategias para trabajar las dimensiones cognitiva y comunicativa en el aula, presentada por los aspirantes a maestría Arévalo Laguna Alcibiades, Pino Wilson y Collante Rivero Fernández. Dimensión cognitiva. Mediante esta dimensión se revela una de las funciones esenciales del lenguaje, la función poética o estética. Se hace patente en la participación del lenguaje en la construcción del pensamiento en conceptos, lo que constituye la unidad dialéctica del pensamiento verbal y el lenguaje intelectual. El concepto de cognición se emplea en diferentes sentidos, pues puede entenderse como los conocimientos que la persona posee y se puede oponer a los sentimientos o aludir a procesos mentales mediante los cuales se construyen los significados y se genera el sentido y el lenguaje, en lo que está implicado tanto lo cognitivo como lo afectivo. Vygotsky advirtió tempranamente acerca de esta relación entre lo cognitivo y lo afectivo de la personalidad. Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, habilidades, capacidad y convicciones relacionados con el procesamiento de la información, mediante los cuales las personas comprenden, producen significados. Incluyen como indicadores la comprensión y producción de significados, la aplicación de estrategias para obtener, evaluar y aplicar la información y otros. Dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa pone de manifiesto la segunda función esencial del lenguaje, la semiótica. En esta perspectiva, el lenguaje se define como un sistema de signos que participan en la comunicación social, lo que implica saberes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. Consiste en reconocer y usar el código lingüístico y otros códigos, gestual, icónico, simbólico, proxémico, entre otros, y las reglas que rigen las relaciones entre signos. Los indicadores de la dimensión comunicativa son los conocimientos, habilidades, capacidades y convicciones relacionados con los códigos, signos y reglas sintácticas que permiten relacionarlos, su adecuación a las exigencias del contexto, el discurso y su estructura, la tipología de los discursos y las estrategias para iniciar construcción gramatical. La gamificación como estrategia para desarrollar las dimensiones cognitiva y comunicativa. La gamificación se refiere a un proceso de mejora, con posibilidades para proporcionar experiencias de juego y con el fin de apoyar las actividades que desarrollan los usuarios. No siempre se lleva a cabo solo a través de elementos concretos. Por lo tanto, creemos que basar estas definiciones en un conjunto de mecanismos es un tema que puede causar confusión. Siendo así, la gamificación podría entenderse de una forma mucho más amplia, como un proceso en el que el gamificador intenta aumentar las probabilidades de la aparición de diferentes experiencias de juego al contagiar posibilidades para este fin, ya sea mediante distintivos, puntos, etc. Gamificar es un proceso, un concepto que nace del aprendizaje que proporcionan los juegos, sus mecánicas, herramientas, desarrollos, afrontamientos y el modo en el que las personas son satisfechas a través de la oferta de recompensas y o estímulos por tareas desarrolladas de un modo u otro, en ámbitos no relacionados necesariamente con juegos. Estimulando el cerebro para obtener algo a cambio, diversión por aprendizaje, un aprendizaje práctico y funcional, extrapolable y transversal a los aprendizajes teóricos arraigados o de nueva incorporación. Vygotsky otorgó al juego como instrumento y recurso sociocultural el papel gozoso de ser un instrumento impulsor desarrollo mental del niño. Según sus propias palabras, el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño. Concentrar la atención, memorizar y recordar se hace en el juego de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad. El juego forma parte esencial del desarrollo, ya que amplía continuamente la llamada zona de desarrollo próximo. Al hablar de gamificación tenemos que hablar de tres aspectos importantes. El primero de ellos es hablar de las mecánicas de juego, en donde los siguientes puntos son importantes. Por ejemplo, la colección, en donde se van
coleccionando o colectando cosas o recompensas, los puntos que son otorgados a la persona que juega, el ranking, que es la clasificación en la que se establece el nivel de competencia de acuerdo con su desempeño y con el desempeño de los otros jugadores, el nivel en el que se encuentra de juego y la progresión, es decir, en donde ese jugador va progresando a medida que va jugando. Un segundo punto importante son las dinámicas de juego, es decir, cómo se va a desarrollar ese juego, bajo qué reglas. Por ejemplo, tenemos las recompensas que se dan, puede ser individual, por pareja o por grupos. La competición o cooperativismo en el caso de juegos de equipo, el estatus, el estado o el nivel que logra ese jugador, y la solidaridad, es decir, la dinámica que va ligada al cooperativismo en el caso de los juegos de equipo. Por último, muy importantes son los componentes de juego, es decir, por ejemplo, los logros, los objetivos que debe tener el juego, avatares importantes porque las personas pueden escoger un personaje que se ajuste a su personalidad. Los badges o insignias, que son los estatus logrados durante la gamificación y que son los que incentivan enormemente a los jugadores. Los desbloqueos o bloqueos y los regalos o recompensas, que son muy importantes a la hora de que se juegue un juego. Por décadas los videojuegos han sido catalogados como los reyes del entretenimiento. Han conquistado la atención de personas que pueden pasar muchas horas al día interactuando con ellos, especialmente los niños y jóvenes. Ahora, además, se utilizan para educar. Los videojuegos pueden ser interesantes para la educación, puesto que son sumamente atractivos para los jóvenes, proponen desafíos, promueven el aprendizaje a través del errar y volver a intentarlo. Tienen un alto poder motivacional, quizás mucho más que cualquier otra estrategia. Pueden ser ricos en información, son aptos para todas las asignaturas, cuentan historias, sumergen al jugador en una experiencia interactiva, permiten simular situaciones para vivirlas y aprender de ellas, y permiten realizar experimentos repetidas veces sin costos, riesgos ni laboratorios especializados. El uso de videojuegos en el aula crece cada día y son cada vez más los docentes que los tienen en cuenta como recurso didáctico. Para quienes desean incorporarlos en sus clases existen soluciones como por ejemplo esta que les quiero presentar hoy. Es una plataforma que se llama Mobit. Esta permite que cualquier docente o persona cree su propio videojuego educativo en simples pasos y de manera muy sencilla. Ojalá pudieran probarla. En la cotidianidad también podemos observar cómo se utiliza la gamificación. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar una aplicación muy utilizada por las personas que desean ir o llegar a un lugar y esta les muestra la mejor ruta para hacerlo. Es el caso de Waze. Y la otra aplicación es Duolingo, que es muy utilizada por las personas para aprender un segundo idioma. Entonces, pues vemos cómo la gamificación no solo es usada en educación, sino también en nuestra vida diaria. Los organizadores gráficos como estrategia para desarrollar las dimensiones cognitiva y comunicativa. Pero, ¿qué son los organizadores gráficos? Son representaciones visuales de información esencial de conceptos o temas, utilizando un esquema que posee conectores que pueden parecer etiquetas o ser como etiquetas, que desarrollan el pensamiento crítico, la comprensión, la memoria, la interacción con el tema al tener que investigar, el empaque de ideas principales. Para esto sirve el resumen, la clasificación y la categorización y la comprensión de nuevo vocabulario. ¿Para qué se utiliza? Bueno, básicamente para mantener al estudiante involucrado en su aprendizaje. ¿Cómo?
utilizando lenguaje verbal y no verbal, que genera un aprendizaje diverso porque puede ser en cualquier materia y en cualquier nivel. Algunos ejemplos de esto son el mapa semántico, el mapa conceptual, organizador visual y el mapa mental, entre otros. ¿Por qué debe usarlos en el proceso enseñanza-aprendizaje? Primero, ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves y los relacionan entre sí. Segundo, ayudan a integrar el conocimiento previo con el nuevo conocimiento. Tercero, motivan el desarrollo conceptual. Cuarto, enriquecen la escritura, la lectura y el pensamiento. Quinto, promueven el aprendizaje cooperativo. Veamos algunos ejemplos. El mapa conceptual y el mapa mental. Estos realmente me encantan para enseñar, tanto para poder explicar el docente la información, poder brindarla, como para que el niño también pueda elaborar y explicar lo que él desea transmitir. El mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje que favorece la memorización, la estructuración, el impacto visual y la simplificación en el niño. Utiliza la teoría del aprendizaje significativo, como por medio de la conexión de ideas, la inclusión, la diferenciación progresiva, la recopilación integradora, creando nuevas conexiones y creando una jerarquización del conocimiento. Por su parte, se comprende al mapa mental como una representación espontánea de pensamientos que se van ramificando desde un punto central o un concepto central. La organización visual del diagrama fomenta la formación de ideas, la toma de notas efectivas, la retención mayor y una presentación impactante. Los científicos dicen que el mapa mental es la forma natural en que nosotros aprendemos. Realmente es muy gratificante ver la creación de los niños cuando utilizamos estas herramientas que nos permiten que ellos puedan ser creativos, que puedan socializar, que puedan ser espontáneos en su aprendizaje y también que puedan presentar sin temores lo que ellos han aprendido del tema. Tenemos muchos recursos para la elaboración de organizadores gráficos que se encuentran tanto en la red como puedes descargar desde dispositivos móviles. Está el caso de Mindomo, de Canva, de Geniali, por ejemplo. Con ellos podemos elaborar y potencializar los organizadores gráficos a nuestros niños, haciendo que sean mucho más creativos, que se motiven, ya que están mucho más conectados con la tecnología. Además, hay mucha información en YouTube o en otras páginas donde puede el niño aprender a elaborar y a crear todo su conocimiento por medio de organizadores gráficos. Esto potenciará definitivamente el desarrollo de la dimensión cognitiva y de la dimensión comunicativa.